Hola, hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Buenas Muchas tardes a gracias. todos, maestro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas sean todos tardes, bienvenidos. profesor. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión, a este webinar, que nos acompaña el maestro Enrique. Y bueno, este es parte de las jornadas que tenemos del periodo vacacional, ¿verdad? Para que podamos también llevarnos un poquito más de interacción sobre la parte de lo que estamos trabajando directamente, en este caso, en el programa de licenciatura en Pedagogía y la maestría en EdTech. Es un placer para mí presentarles al maestro Enrique eh, Cárdenas, Calderas, perdón, profesor Enrique Calderas, por aquí nos está acompañando ahorita, que se pueda conectar. Y bueno, parte de lo que tenemos esta actividad, la plática es titulada Inteligencia Artificial aplicada a la educación, ¿verdad? Tenemos un mundo de información referente a la inteligencia artificial. En este caso vamos a ver desde el punto de vista cómo se encuentra aplicada al área de la educación, ¿vale? Entonces, voy a permitirme presentar, nada más déjenme ver si ya se encuentra por aquí el maestro, ya se encuentra aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo está, maestro Enrique Calderas? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por el espacio y pues listos para iniciar. Permítanme un momentito. Quiero platicarles un poquito, ¿no? Para no robarles tantos minutos del caso del maestro Enrique Calderas. Es ingeniero en computación, es especializado en administración y docencia, tiene más de una década de experiencia en el ámbito de educación y tecnología, y algo que tiene de interesante su profesión y su preparación es que se caracteriza por tener una combinación única de habilidades técnicas en desarrollo de software, creación de contenido multimedia, junto con un profundo compromiso con la enseñanza y la gestión académica. Él también cursó con nosotros la maestría en tecnología para la educación a distancia y ha consolidado su conocimiento en campo de educación y tecnología. Se ha desempeñado en roles clave en Tech Campus Milpa Alta 2, incluyendo jefe de ciencias básicas y responsable de sistemas computacionales. Ha trabajado bastante y de manera directa con la gestión académica directamente sobre esta parte. Ha tenido bastantes cursos de capacitación y actualización profesional. Y bueno, y principalmente desde mi perspectiva como compañero de trabajo, también tengo un principal interés en su formación debido a todo el compromiso que tiene con la parte educativa y obviamente con los estudiantes, en este caso con los que tenemos integrados en la Universidad UCA. Es para mí un placer entonces presentarlo y pues dejarlo en manos de él para que podamos escuchar un poquito de la plática titulada Inteligencia Artificial aplicada a la educación. Muy buenas tardes, bienvenidos. Maestro, te dejo los controles para que puedas acompañarnos. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Como siempre, un privilegio trabajar contigo, hacer este gran dúo, este gran equipo para UCA. Y bienvenidos todos. Es un gusto estar en este tipo de espacios con ustedes compartiendo. Es en serio una gran oportunidad que me gusta que estén disfrutando, porque no en todos los espacios se pueden hablar de estos temas tan importantes en la actualidad. Así que, si me permiten, nos vamos a ir guiando de una diapositiva que pues estuvimos por ahí trabajando, simplemente para que sea nuestra guía. Pero realmente esto va a ser una charla. Estos espacios deben de desarrollar más nuestras habilidades sociales, ir apuntando un poquito hacia la soft skill, que es algo que la UCA trabaja muchísimo. Entonces, pues vamos a estar trabajando en esa parte para que nosotros tengamos ahí la oportunidad de ir conversando con ustedes, de ir desmenuzando este gran tema que fue elegido para pedagogía y que se me hace sumamente interesante. Realmente les tengo que anticipar de ya. Fue muy difícil acotarlo porque el tema de inteligencia artificial da para tantos puntos de vista, para que podamos hablar de tantas cosas. Podemos hablar desde la ética, podemos hablar del futuro, podemos hablar de las consecuencias en cuanto a los empleos se refiere. Podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces, en esta ocasión, me toca centrarlo hacia la educación. Y quiero expresarles que este enfoque que le quiero dar es precisamente el enfoque de un docente. Un docente que, como ya les contó el maestro Hugo, tiene de fondo la preparación en programación y que pues obviamente en mi formación y en el trabajo que desempeño he tocado los temas de inteligencia artificial pues con un poquito de tiempo y espero poderles compartir toda esa experiencia.
Este es el tema de la presentación, la inteligencia artificial y el futuro de la educación. Es una perspectiva docente, es una perspectiva hacia el futuro, un poquito visionaria, tomando los hilos de pensamiento de gente como Iván Asimov, que un poquito más adelante vamos a ir desmenuzando. Entonces, bueno, primero que nada, a mí se me hizo interesante plantear todo esto, a modo de que ustedes que están este día con nosotros se lleven un pensamiento un poquito más reflexivo, donde puedan pensar qué está sucediendo actualmente con la IA, porque ahorita todo el mundo puede hablar de la IA. Si yo te pregunto a alguno de tus gustos, me vas a decir que ya hay una aplicación de IA para eso que a ti te gusta, o para esa función que tú desempeñas en tu ámbito laboral o profesional. Y eso está muy bien, pero quiero que te empapes de mi idea que te presento el día de hoy y que comiences a ver este planteamiento, porque pareciera que es algo que tenemos tan a la mano, pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta que no es tan así. Parto de una idea que es el entretenimiento y quiero que hagas conmigo un viaje en el tiempo, ¿vale? Estoy seguro que muchos de los que están conectados el día de hoy, y si no, pues para los demás vamos a ir contando un poquito de historia. Estas imágenes que te pongo por aquí son de un personaje muy icónico del cine mudo. Un cine que estuvo en auge alrededor de hace 100 años. Ojo, no es un dato súper exacto, ¿no? Pero hace 100 años, el entretenimiento base, el que era la novedad para su momento, era el cine mudo. Y mucha de la tecnología que se trabajaba para ese momento, pues se replicaba aquí precisamente, ¿no? Ahora, vamos a hacer un brinco en el tiempo de 100 años, ¿vale? Vamos a hacer un brinco en el tiempo porque quiero que notes cómo la tecnología, que es el punto de lanza de la inteligencia artificial, ha revolucionado la manera en que tú y yo nos entretenemos a través de la pantalla, ¿vale? Y es así que llegamos precisamente a este tipo de imágenes. Todo mundo en este momento puede gozar de manera, entre comillas, gratuita de servicios de entretenimiento como los que ves en pantalla. Yo sé que faltaron muchos, tú conoces muchísimos más que yo, pero quiero que te des cuenta que hace 100 años nadie se hubiera imaginado que los grandes monstruos que eran las empresas o las compañías que se dedicaban al cine iban a verse rivalizadas por empresas de otro perfil, por tecnología que está más al alcance de tu mano, donde ya no necesitas ir al cine, donde ya no tienes que ir a una instalación física específica y con ciertas características, ¿no? A lo mejor este comentario para los más jóvenes que nos están acompañando puede sonar un poquito fuera de contexto, pero vamos a contextualizarlo. Cuando su servidor era jovencito, tuve la fortuna de que mis padres me llevaron al cine. Y yo recuerdo que eran unas salas enormes. Aquí en la Ciudad de México, de donde su servidor pues eran salas que pasaban las 200 filas de butacas, ¿no? Por dar un ejemplo ahí, al azar. Resulta que para mí era toda una experiencia, porque teníamos que viajar alrededor de 40 minutos para poder llegar al cine. Nada más había una película y tenías que hacer filas si es que era de alta concurrencia. Entonces era toda una experiencia que también tuvo su chiste, también fue bonita, pero nada que ver con lo que hoy día todos tenemos. Si tú quieres ver una película taquillera, es tan sencillo como que la rentas, la pones en tu pantalla o en tu cañón en casa, con tu home theater, y tienes una experiencia a la mejor que a veces supera a la del cine. Vamos a pensar que no, pero aún así ya tienes tantas ventajas tan cerca de casa y en tan solo 100 años. Qué padre, a mí me da muchísimo gusto que las nuevas generaciones gocen de tantas facilidades, de tantos lujos. Te cuento algo rapidísimo. Yo ayer estaba pensando, oye, a mí me gusta muchísimo la serie de Doctor House. Y yo quería ver Doctor House. Y no encontraba cómo. Honestamente no quería rentar Netflix. Me di cuenta que Mercado Libre te regala el servicio. Y lo único que tienes que hacer es soportar un corte comercial a mitad de capítulo. Esa es la gran facilidad que tenemos por el gran acercamiento que hay de la tecnología en el entretenimiento y que hoy día tú gozas.
esto ya verás cómo repercute muchísimo en el tema que estamos platicando. Ahora bien, ¿qué te parece si pasamos todo esto que hemos venido platicando a la educación? Resulta que en la educación también podemos hacer estos viajes en el tiempo que te estoy proponiendo. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con estas imágenes que te estoy proponiendo en la lámina actual? Resulta que me di a la tarea de hacer esta compilación de imágenes de escuelas de más o menos hace 100 años. Yo le puse a los bancos de imágenes 1920, ¿vale? Yo sé que a lo mejor no son tan de ese año, pero nos permite contextualizar la idea que te quiero plasmar el día de hoy. Si te das cuenta, y quiero que por favor las veas con atención, que te regales unos instantes y las comiences a ver con mucha atención, tenemos una serie de coincidencias o de factores en común que son repetitivos en las imágenes. Por ejemplo, ya te diste cuenta que los docentes se presentan siempre con cierta vestimenta, que esta vestimenta pues nos da esa parte de proyectar responsabilidad, compromiso, profesionalismo, y yo creo que eso es algo bastante bueno. Pero fíjate desde qué años ya se trabajaba con ese formato, ¿vale? Te das cuenta que el docente trabaja con un dispositivo, a lo mejor para ti ya no es tecnológico, pero que en su momento debió ser revolucionario, denominado pizarrón. Y a los de la vieja escuela, buenas noches a todos, bienvenidos los que se van integrando. A los de la vieja escuela nos tocó ese clásico pizarrón verde con la tiza blanca, el famosísimo GIS. No sé cómo le digan en tu país, pero aquí en México le decíamos así, GIS, ¿vale? Y si te das cuenta también, la distribución y la asignación de lugares de los estudiantes se repite mucho en las imágenes. Y ojo que por ahí, si ves con atención, hay una escuela de señoritas, que antes era algo pues bastante clásico, ¿vale? Pero siempre teníamos este formato. Un docente, un pizarrón, que es el dispositivo por el cual transmitimos conocimiento, y nuestros estudiantes con sus propios dispositivos. Tienen donde estar sentaditos, tienen su cuaderno, y te apuesto que algo para escribir. Pensemos en un lápiz. Borrador. Ah, mira qué interesante dato. Hubiera estado padre que le pusieras de qué país eres para que pues, tuviéramos ahí algún comentario adicional. Ahora, ¿saben a mí qué me sorprendió? Hay una película, no recuerdo el título, de hecho es más un recuerdo que tengo, donde mi padre es docente de educación básica en México. Mi madre también, ambos han dedicado toda su vida a la educación. Y me contaba que él vio esta película donde este viajero del tiempo llegaba al futuro y se espantaba porque eran demasiados cambios. Y para encontrar esa paz, se metió a una escuela, a un salón, porque en este salón, uy, movieron por ahí, no sé qué sucedió. Mi estimado coordinador, me quitaron la pantalla principal. No sé qué sucedió. Listo, ya regreso. Perfecto. Una disculpa. Cositas que pasan cuando hacemos todo esto en vivo. Bueno, les comentaba, él sintió paz en un aula de clases. Precisamente porque si te das cuenta, parece que el tiempo no avanza. Así que vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar a trabajar con esto. Vamos a hacerle el mismo brinco de 100 años después. Una disculpa, mira, es que cuando entran las personas y quieren tomar el control de la pantalla principal, pues por ahí se pierde esto, pero ya lo recuperamos. Listo, miren, ya llegamos. Estas imágenes las recopilé o intenté hacer la recopilación, insisto, de un banco de imágenes por temas de derecho de autor, pero reflejando distintas culturas o distintas regiones del mundo, ¿vale? Por eso se ven ahí personas un poquito diferentes. Pero quiero que veas que 100 años en el futuro seguimos exactamente igual.
Soy de Nicaragua y se llamaba Pizarra. Ah, perfecto. Muy bien, gracias por la aportación. Uno de los autores que un poquito más adelante les voy a presentar y que vamos a estar por ahí llevando su hilo de ideas, decía, pues sí, ya evolucionó el pizarrón, ahora es blanco y ahora usas un plumón, ¿vale? Un marcador. Pero si te das cuenta, es exactamente el mismo dispositivo. De hecho, en este caso, el ejemplo de la cultura asiática, si te das cuenta, sigue teniendo su pizarra verde con sus gises, ¿vale? Y pues a mí personalmente, que me he dedicado profesionalmente a la educación, me da un poquito de tristeza ver que siempre el ámbito educativo es de los que más sufrimos en tecnología, en donde nos tienen un poquito abandonados y siempre somos de los últimos de los cuales vamos a recibir los avances tecnológicos pertinentes, ¿vale? Y ojo, que esto es el día a día que vivimos nosotros docentes que también trabajamos en el ámbito presencial y en escuelas que no necesariamente son marginadas económicamente o están en una... mira, qué bien, en Colombia ya tienen ahí ciertos avances, muy bien. Te cuento mi contexto, yo trabajo en una escuela aquí en México también, adicional a la UCA, donde trabajo en presencial y trabajamos con pizarrones blancos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque como los compañeros en el chat están colaborando con sus comentarios, ya hay más tecnología. Ya podemos hacer uso de muchísimas más cosas, más herramientas tecnológicas que pueden hacer que nuestro ejercicio docente sea mucho más fácil. No obstante, como no lo ven como un negocio, pues precisamente no hay como que por qué ponerlo como una prioridad, cuando debería de ser al revés, cuando nosotros deberíamos de ser la prioridad, porque nosotros estamos formando a los profesionistas del mañana, ¿vale? Entonces, vamos a conocer a ciertos autores o vamos a decirle así, las personas que están ahorita en la línea divisoria entre el presente y el futuro. Desafortunadamente, voy a iniciar con una mala noticia. A quien tú estás viendo en pantalla es Ken Robinson. O más bien, discúlpalo, ahí fue mi error. Fue un ponente. Murió apenas hace unos años, en esta década de los 20, de los 2020, y a mí se me hace muy padre. De hecho, mucho de lo que te presento hoy viene de su hilo de ideas de Ken Robinson, y él criticaba muy fuerte al modelo educativo actual, contrastándolo con la tecnología que podríamos utilizar. Aclaro. Si bien nuestro sistema educativo nos ha venido formando y ha venido evolucionando, porque sí evoluciona. Aquí en México tenemos revoluciones en educación a cada rato. De hecho, estamos a punto de absorber una nueva. Pues a lo mejor no son o no toman en cuenta todos los avances tecnológicos que podríamos tomar. ¿Sale? Robinson decía que nuestro modelo educativo está basado en algo que fue creado en el siglo XVIII, que tuvo una influencia en pensamiento de la Revolución Industrial y de la era de la Ilustración, y que si bien para esos tiempos fue excesivamente productivo porque generaba buenos estudiantes y la docencia cumplía con su rol, pues al día de hoy esa idea está totalmente obsoleta, ya no funciona como debería de funcionar. Y te lo cuento yo que enseño tecnología. Mi gran fuerte es dar clases de programación. Esa fue mi formación en licenciatura o en educación superior, para que no entremos ahí en contrastes. Y a mí me da tristeza que a veces, pues, los estudiantes o nosotros docentes no tenemos las herramientas tecnológicas dignas para poder enseñar programación. Un simple cañón, no lo tenemos. Pero también Robinson parte de que el modelo como tal educativo se puede reajustar, y eso es parte de lo que te vengo a proponer el día de hoy. Quiero que tu pensamiento crítico vaya para allá, que comiences a cuestionar cómo estamos trabajando, cómo te estamos educando y para dónde debemos de ir. Somos pedagogía, somos la ciencia encargada de ver cómo estamos educando. Entonces es parte de tu formación que trabajes con todo esto. Robinson decía que con todas las nuevas herramientas, el formato viejito, que teníamos
de tener un simple formato donde todos estaban sentaditos. Y ojo, algo que no mencioné, pero que es sumamente importante para esta parte de mi charla contigo. ¿Te das cuenta que todos debemos de compartir cierta edad para recibir cierto conocimiento? Y eso es algo que actualmente ya no va. Te lo aterrizo así de sencillo. Yo recibo muchos estudiantes en primer semestre donde enseño fundamentos de programación. Resulta que hay jóvenes que vienen de la educación media superior en México que ya traen suficientes competencias o skills para que ya no les des estos fundamentos, sino que ya pasen a un nivel superior. Pero como nuestro esquema está robotizado y esquematizado a esta parte de, bueno, tú eres de primer semestre, entonces tienes que tomar ciertas materias, pues pum, ahí se comienza a ver esa descompensación de la cual Robinson es tan crítico. Te voy a recomendar, de hecho, al final de las diapositivas te voy a dejar los enlaces. Hay una entrevista de este tipo, está en inglés obviamente, pero la puedes conseguir con subtítulos si es que esta lengua todavía te cuesta un poquito, donde inclusive una de las frases que más utiliza es que el modelo educativo actual mata la creatividad de los estudiantes. Y yo comparto mucho de eso porque que te tengas que someter a ciertas reglas para estudiar donde deberías de ser libre, pues no está tan padre. No obstante, solo es una línea de ideas que se tiene que analizar, contemplar, porque nosotros estamos atentos y tenemos que ser responsables con otro tipo de enmiendas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, las políticas, las institucionales, inclusive las sociales, ¿no? Ya llegaremos a ese tema. Y bueno, ellos tres, si no los conocías, te los voy a ir presentando. La verdad es que para nuestra actualidad debes de tener al menos un bosquejo de quién son. Ojo que solo tomé un puñado de autores porque hay muchísima gente que está haciendo cosas sumamente importantes y que es a lo que vamos a llegar, ¿vale? Vamos a entrar con un poquito de la gente que a través de sus ideas sustentó lo que hoy día estamos viviendo, ¿vale? Vamos a comenzar con Isaac Asimov. Este señor fue un autor muy importante y su trabajo que más ha resaltado al día de hoy y que tiene que ver con IA en alguna de las ramas que la IA abarca son las leyes de la robótica. Si no las conoces, estas leyes son muy padres porque te marcan literalmente cómo debe de apoyarte la robótica. Y ojo que se va a aplicar a la IA, porque la IA tiene su propia línea hacia robótica, donde nosotros vamos a estar sanos y salvos. Miren, aquí es momento de hablar de un gran contraste. Mucha gente está en contra de la IA, tristemente, porque piensan que nuestros trabajos, nuestro futuro está amenazado. Y no debe de ser así. Nuestro pensamiento como gente de tecnología, como gente en educación, no puede ser de ese estilo. Nosotros tenemos que ser visionarios, tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver cómo estas herramientas nos van a ayudar. Y precisamente esas eran parte de las ideas de Asimov. Desgraciadamente su trabajo se contrasta precisamente en estas dos fechas, tanto la negativa como la positiva, donde él pensaba que la tecnología un día nos iba a atropellar. Creo que para la cultura popular y por la edad que veo en las camaritas y en las imágenes que tienen de perfil, más o menos me entenderán. Hubo películas como, por ejemplo, Terminator, donde nos espantaban, ¿no? Donde decían, mira, el futuro un día nos va a destruir. Y no es tan así. Sus leyes hablan de cómo la robótica nos debe de ir cuidando. La primera regla es que, pues, estos seres tecnológicos no nos pueden lastimar, no nos deben de lastimar. La segunda es que ellos se deben de ir, es que no quiero usar la palabra obedecer, pero más o menos va así. Ellos deben de cumplir con las tareas que se les encomiendan, ¿vale? Siempre y cuando no atropelle la primera regla, que es no lastimarnos, por decirlo así. Y la tercera es que ellos deben de ver por su propia integridad sin atropellar ni la primera ni la segunda, ¿vale? Entonces, tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con inteligencia artificial? Bueno, hay empresas el día de hoy, de hecho hay una que estoy seguro que tú consumes sin que te des cuenta, o varias, que están trabajando con estas reglas porque ya están trabajando con humanoides muy avanzados y estos humanoides precisamente están llevando a la realidad estas reglas
para que nosotros estemos salvaguardados, por decirlo así. Te spoileo un poquito, es con algo que viene más adelante en la presentación, pero empresas que en el pasado no figuraban y que tú crees que no son tan importantes, te digo una nada más, NVIDIA. Es una empresa que fundó un ingeniero electrónico taiwanés que está muy roto y que al día de hoy tiene una de las IA más competentes en el campo de la robótica. Entonces, para que te des una idea, o sea, si tú tienes una computadora y ves que en los logotipos viene una etiquetita verde que dice NVIDIA, estás consumiendo su tecnología, ¿vale? Y próximamente lo que nos den en cuanto a productos caseros, ojo, porque pues obviamente la línea robótica es muy, muy exclusiva en este momento, ya va a traer IA de por medio. De hecho, ya hay modelos que ya lo traen, ¿vale? Ahora, bueno, eso me hace brincar un poquito a lo más contextual, ¿vale? Satya Nadella es el CEO de una de las empresas más importantes del mundo. Es el CEO de Microsoft. Y si bien Microsoft no se ha distinguido por desarrollar tecnología, sí se ha distinguido por quedársela. ¿Sabían que ahorita Microsoft ya es el dueño de ChatGPT, que es uno de, pues precisamente los revolucionarios de la IA y una de las aplicaciones más interesantes y famosas que usamos actualmente? Pues bueno, vieron que triunfaron y se la quedaron. ¿Quieres un dato curioso? El equipo de desarrollo de ChatGPT era de Google. Era una pequeña sección que trabajó con bajo presupuesto. Entonces estos cuates dijeron, mira, NVIDIA GeForce RTX y tres de las tarjetas buenas, esa es la actitud. Resulta que como ven que Google les da poco presupuesto, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a independizar. Nuestro producto en IA es muy bueno. Vámonos de aquí. Y entonces triunfan. Y es cuando Microsoft dice, ¿cuánto quieres por tu empresa? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Va a seguir siendo, entre comillas, tuya? En cuanto a desarrollo, pero pues nosotros vamos a ser los dueños. Y se la quedaron. Por eso lo traje. Ahora, Satya, él dice algo muy bonito que me gustó mucho para educación. Él dice que todos podemos disfrutar más de las matemáticas. Yo le puse ahí en la lámina aprender, porque así lo generalizo más. Pero en su entrevista, creo que fue por el New York Times, también viene el link más abajo, no te preocupes. Esta persona está diciendo que te imagines un asistente basado en IA que te va a permitir estudiar lo que tú quieras en el momento en que tú quieras, dándote algo bien sencillo, libertad de aprendizaje. Y entonces daba un ejemplo muy concreto. Imagínate a las personas que quieren aprender matemáticas, que yo soy uno de ellos porque es una área que quiero seguir desarrollando. Imagínate que ya tienes al tutor ideal, porque este tutor sabe tus ventajas y tus desventajas. Bueno, pues yo creo que va a ser muchísimo más cómodo trabajar así. Y él tiene la visión de comenzar a volver común esta tecnología, que tú y yo ya la compartamos para que, imagínate el brinco o la escala de cambio que va a tener este fenómeno. Y ya lo estamos comenzando a experimentar. De hecho, todos los expertos hablan de que de 20 a 30 años el mundo ya cambió totalmente. Por otro lado, te traje a Emad Mustek. Él es un CEO de una empresa un poco más pequeña, pero que también tiene desarrollos en IA muy, muy avanzados, que es Stability IA. Y bueno, te traje su tema porque él sí está muy, muy involucrado en educación. Él tiene un hijito con problemas, pues un poquito especiales. Yo no soy experto en el área, solo sé por la entrevista que él da, porque es un tema que ya ha hablado en medios públicos, que su pequeño tiene autismo. Menciona el grado, yo no te quiero mentir, no lo recuerdo, pero él tiene autismo verbal. Y entonces, Emad quiere gastar todos sus esfuerzos para que se diseñe un dispositivo que con IA pueda apoyar a la educación visual que necesita y requiere su hijo, y que no todas las instituciones actuales tienen. De hecho, él habla de algo muy interesante que va a compartir con el siguiente autor que te voy a presentar. Habla de diseñar dispositivos que rompan la barrera de que, bueno, pues el asistente de IA se queda en la escuela. Bueno, ¿y qué pasa con todo el tiempo cuando tú ya vas a casa?
Tal vez papi, tal vez mami no tienen toda la preparación para atender a una persona con estas condiciones, como el autismo. Bueno, él habla de que ese asistente de IA puede viajar a través de tu dispositivo y entonces va a poder estar contigo más allá del tiempo académico. Entonces, este tipo de impulsos, este tipo de ejemplos se me hacen muy importantes porque este tipo de personas son las que dictan cómo se comienza a trazar el futuro. ¿Quieres otro ejemplo que no enlisté porque tal vez no va tan de la mano con IA? El CEO de NVIDIA, que precisamente te cuento, él trabajaba para Microsoft. Se separa. Obviamente es un ingeniero de muy, muy alto nivel. O sea, toda la experiencia ya la trae. Consigue financiamiento y gracias a una idea loca comienzan a crear las tarjetas que hoy día tú conoces como tarjetas gráficas, que vinieron a revolucionar el mundo. ¿Quieres un pequeño ejemplo de revolución que antes no existía? Minar criptomonedas. Se hace con tarjetas gráficas y las NVIDIA son las mejores para esa tarea. Imagínate, por una apuesta visionaria de este tipo de personas, el mundo cambió. Y eso es de lo que te quiero hacer consciente el día de hoy. Las apuestas que este tipo de personas presentan son muy buenas. Hay que ver cuáles son mejores que otras, pero generalmente lo hacen para que todos vivamos mejor. Y no nada más para criptomonedas. ¿Quieres un ejemplo de su tecnología de NVIDIA que se aplica todos los días? Si tú tienes un Xbox o tú tienes una consola de videojuegos Sega, disfrutas de la tecnología de NVIDIA pionera. De hecho, Microsoft inyecta un capital muy considerable a NVIDIA para poder generar tarjetas especiales y que sus consolas de videojuegos salgan con esta tecnología. ¿Ves? Es más fácil que llegue a entretenimiento que a educación. Ahora bien, hablando de capacidades especiales, el señor Stephen Hawking, perdóname si no lo pronuncié tan perfecto, creo que, o fue uno de las mentes más brillantes de nuestra era. Y la silla que estás viendo en la imagen tiene inteligencia artificial. Imagínate qué tan inteligente debe de ser esa silla para poder entender a una persona cuadraplégica en la peor etapa de su enfermedad, porque fue una enfermedad progresiva. Y aún así, tener la capacidad de comunicarse. Creo que hasta en la cultura pop se vio este ejemplo reflejado en series de entretenimiento, como por ejemplo The Big Bang Theory. Hay muchos capítulos donde sale nuestro buen Steven y se comunica a través de una voz robótica que está equipada en su sillita, y precisamente este tipo de avances tecnológicos son los que la IA te la va a permitir. Pero va a ir un poquito más allá. Y el siguiente autor que te quiero presentar es precisamente la prueba viviente de que los cambios ya los estamos viviendo, ya los estás disfrutando y no tenías idea de que eran IA. Él es Kai-Fu Lee. Y esta frase no es de sus entrevistas, esta frase más bien es de la comunidad. Y literalmente decían que si tú le pudieras preguntar a la IA, aquí me faltó poner la IA de Apple, esta IA, o como tú la conoces como Siri, te contestaría que él es su abuelito, ¿vale? Y que incluso le daría un tono de calidez a la hora de contestarte. Él se tituló de la universidad con una tesis de cómo percibir la voz humana o los comandos de voz que hoy usas con Alexa, con Siri o con cualquier asistente de voz que tú utilizas, pero tuvo algo revolucionario. Para su momento era muy caro trabajar con los primeros vestigios de inteligencia artificial aplicada, porque los contenedores de almacenamiento de información digitales almacenaban muy poquito y eran muy caros. Dejémoslo en eso. Entonces, él se encuentra, primero, tecnológicamente hablando, con esa barrera. Segundo, teóricamente hablando, se encuentra con la barrera de que la gente cree que la inteligencia artificial debe de imitar a la inteligencia humana. Y él es de los pocos autores y vivos que dicen, no, es que así no se debe de educar a una computadora, porque una computadora no es una persona. Y entonces él genera una colección de algoritmos que son la primera versión
de Siri, ¿vale? Mismos algoritmos que se utilizan para la inteligencia artificial de Apple y que fueron la punta de lanza para los que hoy día se están utilizando. De hecho, si tú estás interesado en comprarte una computadora y que sea diferente, yo te invito a que compres una computadora de la manzanita con procesador M y te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Miren, esto es de cultura popular, pero creo que también tiene que ver con un poquito de cultura en general y me gustaría sacar ahorita el tema. Mucha gente se queja de esa marca y dice, no, es que es puro prestigio y que tú estás pagando cosas que no debes. Es más, nos hacen burla siempre porque dicen que nunca traemos pila. Una computadora, una MacBook de entrada ya tiene un precio más asequible que ciertas computadoras en marcas de las más comunes, como por ejemplo Asus. Ya la MacBook Air es mucho más barata que una Asus y tiene mejor tecnología. La pila le dura 3, 4 días y no necesitas apagarla nunca. Sí es un robo a mano armada porque si eres adepto a este tipo de tecnología sabrás que Mac es Linux y Linux es gratuito y libre. Pero ellos le llaman optimización, la optimización de hardware, o sea, las piezas físicas. Encaminadas al software, nadie le compite. Son excesivamente buenos en lo que hacen. Y si tú tienes un equipo de esos y has trabajado con, no software común como Word o PowerPoint, si tú has trabajado como, por ejemplo, con Ableton para producir música con inteligencia artificial, o has trabajado con Final Cut Pro para producir video, la optimización que tiene este software para el hardware es casi perfecta, algo que no vas a gozar en otras marcas, por decirlo así. ¿Y qué tiene de importancia? Los algoritmos de personas como esta que estuvieron trabajando desde hace más de 30 años para que tú puedas consumir un producto hoy de manera transparente. Él critica muchísimo el modelo educativo actual. De hecho, dice que como tú y yo lo conocemos y lo estamos ejerciendo actualmente, ya va a desaparecer. Porque nos va a comenzar a dar ventajas y obviamente van a aparecer ciertas desventajas que hay que ir corrigiendo con el tiempo, pero que es la apuesta más importante en el brinco de la educación hacia la tecnología de la inteligencia artificial. Nos da un principio muy importante que se me hace muy, muy padre y quiero compartir contigo. Él dice que cuando llegó la electricidad se revolucionó el mundo. Después, cuando llegó el internet, se revolucionó otra vez. Y ahora piénsalo. Yo no me imagino una investigación de mi trabajo o por gusto sin internet. Simplemente ya no me imagino yendo a una biblioteca como en mi época de secundaria me tocó. Ya no, porque para eso tengo buscadores. Puse la imagen del más famoso, pero pues ustedes bien saben que no es el único y que ha habido generaciones. Yo recuerdo que antes de Google, Yahoo dominó muchísimo y Latinoamérica estuvo como que muy fuerte con esta compañía que hoy existe y que tiene trabajos tras bambalinas que son sumamente importantes porque ya se metieron en temas de criptomonedas, en temas de seguridad. Y aunque ya es una empresa muy chiquita a comparación de lo que fue, sigue teniendo presencia. Y bueno, no hablemos de Google. Google tiene su propia inteligencia artificial que ahorita está en número 2 a nivel mundial. ¿Por qué? Porque le gana la de ChatGPT con su versión 4o. Literalmente esa para el público en general es la mejor inteligencia artificial, aunque, ojo, es de corte general. Y ahí ahorita vamos a entrar a debatir muchísimo. Pero Google tiene su propia inteligencia artificial, tiene su propio equipo de ingenieros que están desarrollando esa parte y wow, que están haciendo maravillas. De hecho, tiene su propio asistente y ya verás que vienen cambios muy, muy revolucionarios. Y entonces, Kai-Fu Lee nos dice esto. Bueno, así como la electricidad y el internet cambiaron el mundo, ahora la inteligencia artificial lo va a cambiar. Y dentro de ese gran mundo, precisamente está la educación. Bien. Sí, exactamente, muy amable. Qué buen dato acabas de compartir. Gemini. Bueno, Kai-Fu Lee, dentro de su pensamiento, porque es bastante crítico, de hecho, si tú lo observas en sus entrevistas, es muy frío el tipo. O sea, literalmente es muy frío y él te dice, no, la humanidad se equivoca, la IA es el futuro. Pero si tú ya te vas a
a la parte de sus ideas, este tipo es brillante. Y a mí me gustó mucho esta frase. Él comenta que la nueva educación se tiene que basar hacia donde no llega la inteligencia artificial. En este tipo de entrevistas, que es una colección de entrevistas que hace, yo las vi con BBVA Bancomer en algo que se llama Conoce 2030, y ahí lo entrevistan. Igual está en inglés, pero está con traducción, o sea que no debería de haber ningún problema para que tú puedas echarte un videíto de 40 minutos, o sea, está súper ligero. Y aquí, algo que a mí me gustó mucho es que su público eran docentes, eran estudiantes, eran adeptos en el área. Había desde, me parece que estudiantes de prepa, hasta doctores en el área. Entonces, las preguntas eran muy variadas. Y un profesor que es nuestra área, habla de educación, le dice, oye, ¿en dónde puedo aplicar la IA y en dónde deberíamos de preocuparnos? Y entonces Kai Fu Lee, al tener literalmente las riendas del control de cierta sección de la IA, le comenta que la mejor forma en donde la educación y la IA pueden trabajar es que dejes que la IA se dedique a resolverte todas esas actividades monótonas y repetitivas. Esas fueron las dos palabras que él utilizó. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tú, docente que me estás escuchando, tú, estudiante que has vivido todo este fenómeno, ¿cuánto tiempo se gasta tu maestro en evaluarte? Y realmente es una evaluación que a veces es un requisito, porque no es una evaluación hecha con conciencia. Spoiler y comercial. En la maestría de la UCA nos enseñan a hacer evaluaciones a la medida, así que estudia con nosotros. Y bueno, resulta que este tipo de evaluaciones monótonas, la IA te las puede resolver. Ahí es donde debe de entrar. Y van a entrar en más factores, pero él hace mucho hincapié a esto. Y dice que la educación se tiene que ir hacia donde la IA no llega, porque la IA no posee ni compasión ni creatividad, que son dos rasgos humanos. Vamos a tener que hablar incluso hasta de sentimientos. De hecho, científicamente al día de hoy no hay una respuesta clara y concisa o que todo mundo acepte de dónde vienen los sentimientos. Sí hay una respuesta química del cuerpo, sí puedes hablar de cierto órgano interno, pero no es una ciencia, o más bien, no es algo exacto todavía. Y entonces él plantea que el docente, en lugar de estar calificando exámenes, en lugar de estar perdiendo el tiempo en evaluaciones monótonas con su pila de 100 exámenes porque atiendes a 3 grupos de 30 estudiantes, ese tiempo lo puedes gastar en desarrollarte y desarrollar a tus estudiantes en el área social, en un área donde tú puedes impulsarlos en sus soft skills. Y de hecho da el ejemplo que las empresas al día de hoy se preocupan más porque sepas trabajar en equipo, porque sepas trabajar bajo presión, porque tengas creatividad, en fin, la lista de las soft skills que tú ya conoces, que te enfoques a eso. Pero todo eso se lograría siempre y cuando ya estemos aplicando la IA en nuestro ejercicio docente. Y eso puede que sí, puede que no, porque pues obviamente te está hablando gente de primer mundo, gente que no se enfrenta a nuestro contexto real, gente que no sabe que nuestros estudiantes a veces llevan lo justo para comer. Menos van a tener un dispositivo con suficiente crédito para estar consumiendo IA en su teléfono. Pero ahorita llegaremos a eso. Aquí se me movió la macro de XML. Perdóname por esa N fuera de lugar. Bueno, dentro de todo esto, él habla que nos debemos basar en las 3 C que pueden encaminar el futuro, que es curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. Ahora, para el comentario del chat, que nos decía que la creatividad puede estar en debate, yo también lo consideré así al principio, porque estás de acuerdo que una IA va a aprender dependiendo de su entrenamiento. El entrenamiento viene de una gran cantidad de datos que después, vamos a pensarlo en 2 etapas. Tú tienes una caja donde vas a llenar de información, de todo lo que tú conoces como creatividad. Luego vas a entrenar a través de algoritmos a tu inteligencia artificial. Y entonces él va a agarrar toda esa información y a través de esos algoritmos va a poder desarrollar algo
que tú entrenaste como creatividad, pero la creatividad sigue siendo tuya. Sí, yo creo que sí. Voy a regresar al punto, sí entraríamos en debate de si es una creatividad artificial o real, porque, por ejemplo, las IAs que construyen imágenes, construyen cosas que a veces nosotros ni pensamos, ¿no? Pero ojo, si tú ya lo contrastas con los grandes pensadores, ellos dicen que todavía no tiene esa autosuficiencia la IA. Entonces, dejemos un poquito de tela para cortar en eso. ¿Y qué te parece si lo vemos en otra charla? Estaría genial, ¿no? Ahora, algo de lo que estamos haciendo hoy precisamente es el pensamiento crítico. Ver nuestra situación, ver para dónde vamos y decidir. Y por supuesto, la curiosidad. Pero yo creo que la curiosidad va más enfocada al estudiante, a impulsarlo. Y por supuesto, lo que ya habíamos dicho, comunicación, trabajo en equipo y colaboración, que son soft skills muy importantes al día de hoy. Creo y estoy seguro que así como antes necesitábamos el acceso a la educación, a la información y que el Internet vino a resolver esta parte, ahora vamos a ser meritorios a tener acceso a la inteligencia artificial. Y ya comenzamos. Si tú abres tu WhatsApp, ya tienes la inteligencia artificial de Meta o de Facebook, como lo conozcas, al alcance de un chat. Y eso está padrísimo. Tienes la versión gratuita de ChatGPT y de un montón de aplicaciones que están por ahí. Nosotros cuando enseñamos creación de contenido siempre recomendamos aplicativos que tengan IA porque viene integrada, viene gratuita. Si tú abres tu Windows 11, ya viene integrada la inteligencia artificial que te va a estar apoyando. Entonces yo creo que esta parte de la accesibilidad ya comenzó y está a punto de tener un boom muy, muy interesante. Ahora, ¿qué cambio debe de traer en educación todo esto? El modo de la transmisión del conocimiento ya no va a ser igual, ya no tenemos que estar atrapados en nuestro pizarrón, en nuestra tiza o nuestro plumón. Ya no, ya debe de ser totalmente diferente, ¿vale? También ese tipo de agrupaciones que hacemos por edades, por ejemplo, los de primero, los de segundo y los de tercero, ¿no? Eso ya tiene que desaparecer. Si tú tienes estudiantes que ya tienen la capacidad para enfrentar cierto tipo de conocimiento, entonces ya pueden convivir entre ellos. Yo sé que hay sistemas educativos que ya experimentan con este tipo. De hecho, en las entrevistas, Robinson habla del sistema Montessori. Entonces, se me hace que ya vamos para allá, solo que nos faltan unos pasitos para llegar. Hiperpersonalización, sí, exactamente. Muchas gracias, maestro. Y, por supuesto, va a haber métodos que van a revolucionar el rol del educador. Nosotros vamos a retomar, yo lo veo así, esa es mi acepción personal. Yo creo que vamos a retomar el rol que teníamos. Nosotros vamos a ser factores de cambio en la sociedad, pero cruciales. Nosotros tenemos que redirigir desde nuestros pequeños esfuerzos cómo van a ser los nuevos profesionistas del futuro. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a la aplicación. Imagínate que tú tienes un asistente de IA que tenga listas las evaluaciones y por ende los resultados de las evaluaciones del rendimiento escolar de todos tus estudiantes. Por cierto, si no conoces el concepto de LMS, es un sistema de administración del conocimiento que muchas instituciones educativas, privadas y públicas manejan. Por supuesto, la UCA trabaja con este tipo de tecnología de alto nivel para tener mucha información, ¿vale? ¿Por qué para nosotros sería beneficioso? Nos quitan de encima el trabajo monótono y repetitivo, que es precisamente donde la IA más debe de brillar. Por otro lado, yo siempre he visto con malos ojos en mi ejercicio docente a aquellos que prohíben, no saques el celular, no uses el internet, no cheques tus apuntes. En la vida real, cuando yo que me dedico a desarrollar software, la empresa nunca me prohíbe ver internet ni sacar mi libro. Eso se me hace absurdo. Desde que he sido estudiante se me ha hecho absurdo. ¿Por qué no mejor preparas una evaluación que no sea tan predictiva, que sea de alta calidad y que precisamente sea un desafío para el estudiante donde pueda replicar precisamente toda esta parte y que no te la pueda resolver ChatGPT? Ahí sí se vería que tú como docente estás trabajando y que estás siendo muy creativo en tu tipo de evaluación. Dígame, mi estimado Carlos Alberto, lo escucho.
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera, y perdón la interrupción, No se preocupe. tal vez estos pensadores que ponían en duda, y no es que me quiera aferrar a lo de la creatividad, creatividad pues no solamente se puede ver desde crear, pero a lo que sí se le debe poner mucha atención es que el ser humano tiene la capacidad de imaginar, y tal vez ahí es donde se involucran sentimientos, emociones, pasiones, y toda la imaginación está muy ligada, muy arraigada a eso, el entorno, los orígenes, todo eso. Entonces, para una máquina, por más que tenga una información universal y que la puede disponer en tiempo real, es un poco complicado llegar a ese punto. Más bien eso sí, y no sesgar el tema de creatividad. Creatividad es crear, y una IA puede crear tomando herramientas de todo el conocimiento que se le ha suministrado. También, algo muy importante es que como educadores se debe tener en cuenta, yo digo una cosa, todos somos influenciadores y todos podemos dar un ejemplo o bueno, algo similar es que no quiero quitarle mucho tiempo, para las otras personas. Entonces, si este asistente es de un instructor, guía, profesor, como se le diga ahora o en el futuro, referente a X tema, pues esta guía tiene esa información, porque lo que hace es tratar de armar una biblioteca con información para poder intercomunicarse con quien la dirige. Y luego esa información se la va a dar de esa misma manera y muy sesgada a los alumnos. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa información. Y creo que ya para terminar, porque sería muy largo decir y decir, el tema es que es muy útil esta charla, la aprecio muchísimo y qué bueno que hay tanta gente escuchándolo. Aprecio y admiro su conocimiento al respecto. Una cosa que para mí sí debería ser fundamental es entender que la IA no es de ahora, apenas ahora está siendo más universal. La IA tiene muchísimas décadas en laboratorio, en estar incluso funcionando, y ahora pues ya con algunos logros, ya ahora sí sale a la luz universal, pero cada vez se va a enriquecer y se va a hacer mejor. No es de películas de terror, no es tipo Terminator, porque realmente siempre, bueno, ahora todo dependerá también de la capacidad del individuo de mantener la pereza mental y dejar que la vida haga todo. Y si termine dominándolo o manipulándolo, pues solo por la conveniencia de no hacer. Sería más como eso. Y perdón pues la interrupción. No te preocupes, al contrario, viene muy bien tu comentario porque... Estoy trabajando, y perdón, para el final, estoy trabajando en un proyecto que es una escuela con un sistema de educación muy diferente. Interviene muchísimo la IA. La IA puede comunicar a los alumnos de cualquier edad con cualquier profesor, alumno del mundo que tenga un tema similar. Le pregunta suelos fértiles y se va a Ucrania, China, India, lo traduce en idioma en tiempo real para que se puedan intercomunicar y intercambiar información. ¿Dónde está el lío hoy día? La competencia. No, esta es mi idea, nadie me la va a quitar, es que esta idea en silencio, en secreto, la voy a patentar, soy yo. No, eso tiene que desaparecer, porque si es un bien común, un beneficio para el resto del mundo, se debe avanzar de esa manera. La IA no lo va a ver así, simplemente va a tomar, estas personas en India me preguntaron lo mismo, estos en África, estos en China, estos en Sudamérica, pues entonces se los voy a conectar, que hablen un rato, yo absorbo información, ordeno cosas y les doy más información. Básicamente es la escuela del futuro según yo. Espero que ese sueño no sea una utopía. Que tengan buena tarea. Al contrario, trabaja, esfuérzate porque suena bastante interesante lo que estás comentando. De hecho, Kai-Fu Lee, en parte de las crónicas que nos comparte, menciona que en China, desde la educación básica, hacen algo similar a lo que nos estás comentando. Para que sus niños aprendan inglés, tienen un sistema algo así como Uber, donde el niño está trabajando con una IA, pero a la hora de practicar, para que tenga este roce humano, te conectan con un docente en Estados Unidos o en Inglaterra que sea hablante nativo,
y pues tengan precisamente este alto desempeño y un aprendizaje tremendo, ¿no? O sea, literalmente estos cuates en China ya están muy, muy adelante. De hecho, sus LMS de ellos, y va un poquito con lo que dice el coordinador, ya están muy hiperpersonalizados, porque inclusive ya detectan la letra a mano alzada de los estudiantes y no desgastan al docente y pueden alcanzar a detectar inclusive estados emocionales, obviamente entrenados, no es que sea mágico el sistema, ¿no? Pero imagínate el nivel de personalización desde la educación básica que este tipo de personas ya tienen, ¿no? Ahora bien, ya se me está acabando el tiempo. Qué rápido se me fue este espacio, solo para terminar la presentación en tiempo y forma. Imagínate un docente que tenga acceso a tu información académica en tiempo real. Imagínate tener precisamente acceso a la información de la asignatura en tiempo real. Porque si un estudiante debe de tener la libertad de ver en cualquier momento el contenido, también un maestro. O sea, no tiene nada de malo. Yo ahorita tengo mis notas abiertas en los monitores aleatorios que tengo aquí. No pasa nada. Entre mejor calidad de servicio des, mejor para tu estudiante, mejor para ese futuro profesionista. Ahora, imagínate que esa IA te permite estar al 100% consciente de las capacidades de tus estudiantes, consciente de sus aptitudes y sabedor de su estilo de aprendizaje, que eso es algo también sumamente importante. De hecho, la hiperpersonalización del conocimiento, de la educación, es lo que tenemos ya en la puerta de la esquina y a lo que nuestros esfuerzos deben de apuntar. Y obviamente, esta IA, al tener todo este trabajo de fondo, ya podría darte ese apoyo en la construcción de evaluaciones personalizadas para cada uno de tus estudiantes. Obviamente, permitiéndote en algún momento literalmente diseñar un plan curricular completo para cada uno de ellos. ¿Te imaginas esa capacidad? Sería fabuloso para mí como docente vivir algo así y que ya se pueda hacer con cierto tipo de herramientas que, pues, si bien ahorita a lo mejor algunas son de pagas u otras se tienen que trabajar mucho, pero ya se comienza a poder. Y ahora imagínate un estudiante. Imagínate poder estudiar con libertad. Imagínate poder diseñar tu carga curricular completa en base a tus skills, en base a tus potencias, en base a tus necesidades, tus áreas de oportunidad. Imagínate que ese acompañamiento que te puede dar el docente esté potenciado por la IA y tú te sientas confortado. ¿Cuántos de nosotros como estudiantes o como docentes no nos hemos visto en el escenario de que a veces simplemente queremos ser escuchados? Queremos tener esta oportunidad de que valoren nuestras ideas, nuestro pensamiento. Si ya no tengo que gastarme en calificar 100 exámenes, puedo sentarme a escuchar a mis estudiantes y saber qué están sintiendo. Algo que me va a permitir de manera indirecta la IA, porque ahí no va a llegar ella, pero yo sí. Y ahí es donde converge perfecto este universo, ¿vale? Y por ende, al tener esa cercanía, voy a poder saber cuáles son sus curiosidades y potenciarlas. Y bueno, esto tiene que ver un poquito con Robinson y también con Kai-Fu Lee. Ellos hablan y convergen sus ideas que nuestros espacios educativos ya tienen que ser totalmente diferentes. Ojalá nuestro compañero que participó tenga en cuenta eso para su escuela y tengan espacios totalmente diferentes, donde ya no estén formados y lo sienten por calificaciones o por orden alfabético y que todos estén viendo al maestro. No, se debe de romper ese rol. En sus propuestas, ellos mencionan que inclusive debe de haber más de un docente. Y precisamente mencionaban a Montessori dentro de sus corrientes pedagógicas porque ellos utilizan algo así como dos maestros. El principal, quien lleva la asignatura, y aparte, quien lo apoya y se especializa en que el grupo vaya parejito. ¿Cómo es esto? Alguien se atrasa, él va, ve su deficiencia y lo apoya, ¿vale? Y bueno, eso nos podría dar esta parte de que el estudiante desde temprana edad viva la vida como se vive en el ámbito profesional. Nosotros trabajamos con gente de mucha edad. Yo tengo compañeros de 73 años, pero también tengo compañeros de 22 años. No pasa nada. Al final, les daría un acercamiento a la realidad mucho más rápida y más real, ¿sale? Y bueno, quiero cerrar esta charla invitándote muy fuerte a que por favor consumas aplicaciones de IA.
Muchas de ellas son gratuitas, conócelas. DeepArt para este contenido creativo, Mindster para mapas mentales, Grammarly, obviamente gramática, Deep Language para lenguas, HubSpot, contenido, en fin. Y de todas, yo te recomiendo que te des la oportunidad de trabajar con ChatGPT. ¿Por qué? Justo en la participación y en muchas de las opiniones que he tenido de compañeros, tenemos esa idea de que la información está totalmente sesgada en una IA. Sí y no, va a depender de quién lo esté trabajando y cómo lo esté trabajando. Tu servidor acaba de estudiar un curso completo en un lenguaje de programación que se llama Kotlin y lo estaba siguiendo a través de unos cursos audiovisuales, pero lo complementé con ChatGPT. Resulta que la información que me dio ChatGPT en ningún momento se sesgó, en ningún momento fue inventada y a mí me gustó mucho. Yo estoy trabajando con la versión 4.0 y te doy ese impulsito para que tú bajo tu ejercicio, bajo el área que estés trabajando, cuestiones. Si nosotros no usamos este tipo de herramientas, la que nos da WhatsApp, la que nos da ChatGPT o la que tú estés utilizando, y no los nutrimos de ese feedback y ellos la pueden pulir, pues nunca van a mejorar, ¿no? Tampoco hay que ser jueces y simplemente decir, no sirve para nada, descártala. Claro que no. Entonces, ¿cuándo va a haber progreso? Ábrete a experimentar muchísimo. Y algo con lo que quiero que te quedes el día de hoy es que todos estamos ya acostumbrados a este tipo de aplicativos con nombre y cara, pero realmente las empresas que están atrás son estas. Solo te pongo 5 que considero son populares y por eso las quise poner para que las identifiques rápido. Las computadoras de Mac, a partir de la generación del M2 y en adelante, van a venir potenciadas con la IA de la empresa, que obviamente es la compra de alguna otra IA que ya triunfó, pero ya lo van a implementar porque Microsoft les está ganando, puesto que compraron a ChatGPT. Pero NVIDIA, si tú tienes mucha curiosidad en este tema y te invito a que lo revises, NVIDIA es un punto y aparte, porque a diferencia de las demás empresas como Microsoft que compró a OpenIA, por eso te puse esa pequeña notita ahí, o como Meta que simplemente es desarrollo de software, o sea, programitas, NVIDIA también desarrolla su hardware y acaban de poder crear vamos a llamarlo así para no entrar en términos tan específicos, una supercomputadora que ya hace el trabajo al doble de rápido y que les está permitiendo hacer cálculos inmensamente precisos que ya están enfilando a robótica. De hecho, si ustedes vieran su campo de entrenamiento para robots de tipo humanoide, es una locura total lo que están haciendo. Y a mí me encanta porque todos estos impulsos vienen desde el ámbito del entretenimiento. Por eso quise abrir así mi exposición, porque hacen dinero y luego le aplican a algo que va a cambiar el mundo. Y se me hace fabuloso. Ya hablamos por ahí en el chat, nos ponían cuál era la de Google, está la de Meta. Y solo te dejo con esta reflexión. ¿Para qué quieres usar la IA? ¿Cómo la vas a implementar en tu día a día? ¿Y cómo vas a mejorar en tu proceso de educación o en tu proceso de ejercicio docente? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. A mí me encantó, hubo participación, los corazones, las manitas arriba, eso estuvo súper genial. Muchas gracias a todos. Es muy motivante de este lado estar recibiendo ese feedback. Y pues bueno, mi estimado maestro Hugo, permitimos la participación de Miguel y luego con usted, por favor. Sí, que sea una participación breve, vamos cerrando también para las demás ponencias. Perfecto. Adelante, mi estimado Miguel, por favor, si nos acompañas de manera muy breve. Miguel. Tal vez le dio vergüencita. Se lo pasamos entonces a... Sí, profesor, una pregunta. ¿Habrá algún certificado por esta conferencia? No sé, eso se lo dejamos al maestro Hugo que lo responda, por favor, y ahorita te pasamos la información, ¿vale? Mi estimado Gracias. Ángel, díganos, por favor. Sí, el otro día estaba viendo también acerca de un poco relacionado de la IA. Sí. Y qué potencial podía todavía ganar más, incluso combinándola con lo que la nueva computación llamada computación cuántica.
que si grandes avances hemos estado teniendo hoy en día con esta IA o con estos modelos de IA, que bien podría ser aplicadas para la educación, como lo acaba de mencionar, combinándola con la computación cuántica podríamos generar IAs incluso todavía mucho más potentes que las que tenemos hoy en día. Muchísimo más. De hecho, si me dejas compartirte el dato, no soy experto en el área, pero a mí se me hizo padrísimo que a través de cómputo cuántico lograron hacer los cálculos para poder crear nuevos elementos de la materia, y eso está totalmente rotísimo. O sea, ya estamos llegando a ser semidioses, ¿no? O sea, está muy, muy loco esto. Mi estimado coordinador, por favor. Listo, pues muchísimas gracias. Hablando de esto, la pregunta que hacían, habrá seguramente constancias, más que certificados, constancias. Acuérdense que es una plática de 1 hora, entonces seguramente serán constancias. Y por otro lado, pues agradecerle a nuestro Enrique esta ponencia. Hablar de inteligencia artificial aplicada a cualquier área es un tema que da para muchísimo más tiempo que 1 hora, y pues es importante también tener aquí, desde esta parte de pedagogía, lo que estamos trabajando es en este conocimiento tecnopedagógico, ¿no? Esta parte pedagógica y tecnológica aplicada desde un punto de vista totalmente de enseñanza, porque vamos hacia allá. Hay muchos elementos. Ahora, lo interesante es ver cómo yo lo voy a aprender y cómo yo lo voy a aplicar, porque podrán hablar miles de herramientas y seguirán habiendo todavía muchas más. Aquí lo importante es que desde este apartado, como humanos, hay que también entender cómo vamos a usarla y desde qué punto de vista nosotros vamos a utilizarla de mejor manera. Pues muchísimas gracias por toda su participación y por esta parte de este foro. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestro Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, invitarlos a las siguientes ponencias que se están dando durante toda esta semana, bastantes interesantes y que apuesta totalmente a la transversalidad, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde y estamos en contacto, viéndonos en las siguientes sesiones. Muchas gracias, que pasen una excelente noche. Gracias, maestro. Gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestro.